Bien, en esta clase, como reitero, una clase muy importante del curso de Responsabilidad Civil, vamos a tratar un tema que ya lo anunciamos en agenda, que se refiere a la antijuricidad, ¿no? La antijuricidad como un elemento importante, gravitante de la responsabilidad civil. No olvidemos que nosotros mostramos ya en la clase anterior los elementos de la responsabilidad civil, pero hoy vamos a puntualmente a tratar uno de sus elementos, el más cuestionable, tal vez el más debatible, el que más genera corriente de opinión, el que más tiene diferentes enfoques, ¿no? Que viene a ser la antijudicial. La antijudicial es del ámbito de que, pues, dentro del ámbito civil es bastante diferente al ámbito penal. Ustedes han estudiado penal, muchos de ustedes son penalistas y tienen una idea de la antijuricidad. Pero es antijuricidad que no viene a ser propiamente analizar el acto jurídico a través de la teoría del delito, establecer aquel acto jurídico, ¿no?, dañoso, culpable. No, no propiamente tenemos que hacer el enfoque a partir del principio de legalidad dentro del derecho civil, sino que la antijuricidad ya es uno de los elementos interesantes e importantes que parte de la conducta de, en este caso, el potencial dañador. Entonces, la antijuricidad hace la evaluación de la conducta del potencial dañador, que esa conducta esté circunscrita dentro del daño injusto, propiamente sea lógicamente ilegal o ilícita, pero que contenga el daño injusto. O sea, la conducta dentro de la responsabilidad civil lo diferencia a la propia antijudicial que ustedes y todos hemos estudiado en derecho penal. Entonces, ese tema es importante y gravitante. Al analizar la antijudicial en el capítulo 2 de Lizardo Taboada, él menciona que es uno de los requisitos fundamentales de la responsabilidad civil. Y es lógico, así está establecido, y que en esta contiene, pues precisamente, la obligación legal de indemnizar, ¿no?, parte cuando se causa un daño a otro u otros mediante un comportamiento o una conducta que no está emparada al derecho. Entonces, ahí existe una contravención ¿a qué? A una norma, a un principio, a una regla de convivencia. Entonces, el hecho de generar una contravención a una norma, a un principio, a una regla de convivencia, automáticamente nos genera una aproximación hacia la antijuricidad, ¿no? Entonces, esa es la que tenemos que tener presente. Y por ello que es uno de los elementos importantes, como ustedes han podido ver en la clase anterior, que primero está la antijuricidad. Pues la antijuricidad es un elemento transversal de la responsabilidad civil. Es necesario saber cuál es la norma a la cual se ha realizado una intromisión, una vulneración, ¿no? ¿Cuál es esa norma imperativa? ¿Cuáles son esos principios? ¿O cuál es esa conducta que se ha infringido? Entonces, eso importantemente trata la antijuricidad. Entonces, además que la antijuricidad, desde el punto de vista, como lo refiere muy bien Lizardo Taboada, es necesario, dice, dentro de la antijuricidad, que se identifique esa conducta que puede ser ilícita, puede ser antijurídica, puede ser ilegítima, ¿no?, para dar nacimiento aquí a una obligación de indemnizar, a un supuesto de responsabilidad civil. Entonces, esta conducta puede ser ilícita, puede ser antijurídica, puede ser ilegítima, pero necesariamente se tiene que identificar a efectos de poder establecer cuál es esa relación. Entonces, ahí vamos a tener dos parámetros interesantes. Y uno de los parámetros está circunscrito en que la antijudicial la podemos ver desde el ámbito de la responsabilidad civil contractual. Entonces, ahí vamos a tener que, vamos a observar una antijuricidad típica, ¿no? O sea, hay dos clases de antijuricidad. Una antijuricidad que se llama antijuricidad típica y otra que se llama antijuricidad atípica. Entonces, estas dos posiciones son importantes dentro de la antijuricidad. ¿A qué se llama antijuricidad típica? Aquella que está establecida por norma, esa conducta reprochable, esa conducta que está establecida tipificada en la ley, o tal vez esa norma imperativa que está establecida en la ley, cuya transgresión va a generar la antijuricidad, ¿no? Y que la antijuricidad va a constituir un elemento preponderante dentro del análisis de los demás elementos
que dicho sea de paso tiene que analizarse en conjunto para poder establecer la responsabilidad civil y su efecto propiamente sea la indemnización o el resarcimiento según sea patrimonial o extrapatrimonial. Entonces, esta tipicidad es casi frecuente en la responsabilidad civil contractual. Mientras tanto, si nosotros hablamos de ese otro tipo de antijuricidad que podría ser atípico, la tipicidad propia de la antijuricidad más bien se ve reflejada en el ordenamiento jurídico a la vulneración del deber genérico de no causar daño a otro, es decir, propiamente en la responsabilidad extracontractual. Entonces ahí se presentará una atipicidad de la antijuricidad o una antijuricidad atípica. También se le conoce a la antijuricidad antijuricidad o antijuridicidad, ¿no? Algunos juristas lo llaman así, defendiéndose a el término uno u otro es el mismo. Entonces, el Lizardo Taboada, igualmente en su página 29, nos habla de la antijuricidad típica y atípica. Y ahí lo refiere en forma textual. Quisiera dar uso de lo que el propio Lizardo señala, ¿no? De esta forma, ¿no? Se tiene, refiere, de esta forma se tiene, se amplía acertadamente, dice el concepto de la antijuricidad, y se le proporciona al sistema de la responsabilidad civil la lógica adecuada para su buen funcionamiento en la realidad, pues ya no será necesario establecer únicamente si la conducta está prohibida, expreso tácitamente por alguna norma o un conjunto de las mismas para poder hablar de un supuesto de responsabilidad civil, sino que podremos saber o tendremos a ciencia cierta si ese deber haber o no existe responsabilidad civil extracontractual en medida en que se determine si se trata de una conducta prohibida genéricamente por el ordenamiento jurídico. Esto en conjunto, en resumen, ¿qué dice? Que la responsabilidad civil contiene una antijuricidad atípica en casos estrictamente extracontractuales, ¿no? Y una antijuricidad típica en casos contractuales, ¿no? Por su propia naturaleza de la relación obligacional, y en el otro caso por su propia naturaleza de lex aquilia, del deber genérico de no causar daño a otro. Entonces ahí habrá una atipicidad de la conducta que va a exigir que se dé la antijuricidad y a través de esta antijuricidad determinar si en efecto existe un daño, ¿no? Porque se ha transgredido una norma, porque el hecho es antijurídico, el hecho contiene una conducta dañosa, el hecho contiene una conducta que a la vez significa un daño injusto y al cual hay que resarcir o hay que indemnizar. Entonces, salvo que, y eso lo precisa la norma en forma taxativa, que se presenten algunos casos de exención de la responsabilidad. Y eso lo cita muy bien Lizardo Taboada, y ustedes lo van a revisar en el Código Civil, ¿no? Salvo en los casos del artículo 1971 del Código Civil. ¿Qué dice el artículo 1971 del Código Civil? Dice, en el ejercicio regular de un derecho que se presenta o no existe responsabilidad en el ejercicio regular de un derecho. Es decir, es una exención a través de la antijuricidad, ¿no? Porque la antijuricidad es el límite que establece bajo este elemento que en casos del artículo 1971 no se da responsabilidad cuando existe ejercicio regular del derecho. También igualmente en su inciso 2 dice en legítima defensa, que también es un caso muy similar al derecho penal. Y en su inciso 3, en la pérdida, destrucción o deterioro que se dé de un bien. Entonces, fíjese, bajo cualquiera de esas figuras se va a permitir la exención de esa responsabilidad, o sea, la falta de responsabilidad a través de la antijuricidad. Otro aspecto importante también lo contiene el artículo 1314 del Código Civil. El 1314 del Código Civil prevé de que en casos de responsabilidad civil contractual no se da la figura de la responsabilidad por el tema propiamente de la antijuricidad contractual típica, y ahí lo dice el artículo 1314, inimputabilidad por diligencia ordinaria. Quien actúa con la diligencia ordinaria requerida no es imputable por la inejecución de la obligación o por cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. O sea, aquella persona diligente, ¿no?, que haya tenido, por ejemplo, un retraso en el caso de un magistrado, que se le argumente
un daño basado un cumplimiento tardío y defectuoso y que conlleva una culpa inexcusable, entonces la defensa del magistrado, en el caso de usted y de nosotros como abogados, vamos a argumentar que no se, por el presupuesto de la antijuricidad, esta se atribuye ser inimputable por diligencia ordinaria. Es decir, el artículo 1314 dice, quien actúa con la diligencia ordinaria requerida no es imputable. Y así mismo lo dice el 1971. O sea, podríamos corroborar si nosotros estaríamos inclusive frente a una figura de responsabilidad extracontractual, que no sería el caso del magistrado, que sería cualquier otro caso, de repente de un caso médico, de un caso de negligencia médica, tendríamos que argumentar que no hay responsabilidad por el ejercicio regular de un derecho. O sea, en un caso excepcional, se va a establecer la inexistencia de la responsabilidad por el ejercicio regular de un derecho. Mire, qué interesante nos presenta este panorama la antijuricidad. Es por eso que esta antijuricidad es bastante rebatible, ¿no? De Cupis es el gran defensor a partir del derecho francés de la antijuricidad. No olvidemos que la influencia de la génesis del derecho del derecho del Código Napoleónico es el que influye dentro del tema de la antijuricidad como uno de los presupuestos más importantes. Ahí tenemos de Cupis, como digo, es un gran jurista que habla el tema. También tenemos igual a Diez Picasso, a Capitant, que tiene esta trascendencia. Igualmente está ratificado por el BGB alemán, que igualmente el BGB alemán contiene a la antijuricidad como uno de los elementos consustanciales de la evaluación en forma amplia de los 4 elementos de la responsabilidad civil para poder establecer la disyuntiva de que si es factible o no la identificación del daño generado a través de la necesidad de indemnizarlo, o sea, dentro del capítulo de la responsabilidad civil. Entonces, para ello es importante dilucidar este tema interesante que estamos tratando hoy, que se habla sobre la antijuricidad, ¿no? Es un tema bastante controversial. ¿Por qué? Porque hay juristas que dicen, no, la antijuricidad no es un elemento de responsabilidad. Hay juristas que establecen que, en conclusión, no puede tomarse en consideración como elemento, pues la antijuricidad hoy en día simplemente viene a ser la evaluación de la conducta, pero que como prima el derecho de daño, como prima la categoría del daño como elemento consustancial, y eso sí, lógicamente nadie la refuta, entonces como prima el daño, tenemos el factor para identificar si hubo culpa o dolo, riesgo o costo de precaución, y el nexo causal que podría darse que sea próxima o adecuada, dependiendo si es contractual o extracontractual, entonces ya no es necesario acudir a este tema importante que viene a ser la antijuricidad. Pero eso es una opinión de juristas. Es una opinión de juristas quizás modernos que dicen que ya debe prescindirse de la antijuricidad. Pero la antijuricidad en sí es un elemento transversal que siempre va a existir, porque la antijuricidad es la esencia propia de identificar qué norma ha sido transgredida, cuál es esa norma imperativa a la cual se genera un conflicto, cuál es esa conducta impropia la cual ha generado ese hecho dañoso. Entonces, es imprescindible tenerlo presente en todo momento, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, acá tenemos a Lizardo Taboada, que sí, él cree y considera igualmente de que existe la prevalencia como requisito fundamental del sistema de tener presente a la antijudicial, siempre. Y es más, establece que en casos de la causalidad, dependiendo que ésta sea contractual o extracontractual, se tiene que tener el respecto al incumplimiento total, parcial o defectuoso, moroso en caso contractual, y en caso sobreveniente extracontractual, el deber genérico de no causar daño a otro. Incluso ahí refiere que también, además del 1314, además del 1971, tenemos un elemento consustancial de la antijuridicidad, que es el 1321. Norma fundamental, lo dice él mismo, y lo leo textualmente, en materia de responsabilidad civil obligacional, debidamente confirmado por otras normas incorporadas, como es el artículo 1314, como lo estoy refiriendo. Y no solamente el 1314, también hace referencia a 1315 en su inciso 33, si pueden fijarse, el artículo que está referido al caso fortuito fuerza mayor,
es importante, el 1315, el 1317 está referido a los daños y perjuicios por inejecución no imputable. El deudor no responde a los daños y perjuicios resultantes de la inejecución de la obligación o de su cumplimiento parcial. Ese es un tema importante y gravitante. Del mismo modo tenemos lo referente al artículo que viene en 1329. ¿Qué dice el 1329? 1329 se presume, es la presunción de la culpa leve, ¿no? ¿En qué casos? La 1330 es la presunción de prueba de dolo o culpa inexcusable, ¿no? En esos efectos, y la 1331 es la prueba de daños y perjuicios. La prueba de los daños y perjuicios y de su cuantía también corresponde al perjudicado por la inejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. Y ahí vuelvo a incidir, ¿no? La prueba, la teoría de la prueba, la teoría general del proceso establece que quien tiene a cargo la teoría de la prueba, quien tiene a efecto la prueba de los daños y perjuicios, ¿quién es? Es el demandado, lógicamente. ¿Dónde? En la responsabilidad contractual. Y eso no está citado en 1331. Y en cambio, en la responsabilidad extracontractual hay una reversión del cargo de la prueba. Como ustedes ya lo saben, ¿no? ¿En qué artículo está la reversión del cargo de la prueba? En el artículo 1969. ¿Y qué dice el 1969? Si nosotros recorremos, hacemos todo un ítem importante al tema del Código Civil, dice, aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro está obligado a indemnizar. El descargo por falta de dolo o culpa corresponde a su autor. O sea, ¿a quién le corresponde el descargo por falta de dolo o culpa? Le corresponde propiamente al demandado, no al demandante. Entonces, reiteramos que el demandante, en el momento de accionar, presentar su demanda, tiene que ejercitar todo el proceso probatorio, ¿no? La prueba por incumplimiento parcial, tardío o defectuoso, en caso, a través del artículo 1331, en caso de que se dé una responsabilidad contractual. Y en caso de que se dé una responsabilidad extracontractual, ¿quién será el obligado a absolver? No el demandante, sino el demandado. ¿Por qué? Porque hay una reversión de la carga de la prueba. Entonces, bajo estas circunstancias, se legitima igualmente la antijudicial. O sea, ¿por qué? Pues ese hecho dañoso, ese hecho antijurídico, culpable, que muy bien lo conocemos desde el ámbito penal, acá se toma en consideración como aquella conducta que genera un daño injusto y que una conducta que no necesariamente podría ser antijurídica, pero sí que le genera el daño. Y entonces a ella establece incluso imputaciones desde el artículo 1321, ¿no? Y las confiere a partir del artículo 1314 en el ámbito contractual, 1314, 1315, 1317, 1329, 1330 y 1331, y en el ámbito extracontractual, el artículo 1971. Esa es básicamente la antijuricidad dentro de la responsabilidad civil. Algunos juristas modernos dicen, pero si la antijuricidad no está en ninguna parte del código. Es cierto, no tenemos nosotros textualmente hablándose sobre la antijuricidad, así como, por ejemplo, podríamos referir al artículo 1985, que confiere en sí cuáles son los elementos de la responsabilidad civil. Acá tengo el código a la mano y dice, la indemnización comprende las consecuencias que deriven de la acción u omisión generadora del daño, incluyendo lucro cesante, daño a la persona y daño moral. Estamos hablando de la esencia del daño. Debiendo existir una relación de causalidad, estamos hablando del otro elemento, que es el nexo causal entre el hecho y el daño producido, ¿no? Y estamos hablando también estrictamente con el artículo 1969 y 1970, el factor de atribución, y en donde está incito el tema de la antijudicial, en el artículo 1970. No hay responsabilidad de los siguientes casos: en el ejercicio regular de un derecho, en legítima defensa y en la pérdida de destrucción o deterioro de un bien. ¿Por qué? Porque la antijuricia precisamente es la evaluación, la identificación de la conducta dañosa. ¿Es necesario o no? Considero que sí, eminentemente necesario. Y bueno, yo sigo la corriente francesa, alemana, ¿no? De los juristas de Cupis, Diez Picasso, Capitan, no así las nuevas corrientes de Lorenzetti y otros juristas en las cuales refieren que el derecho de daño ya propiamente no requiere de la antijuricia, que hay que quitar la antijuricia porque la antijuricia es una camisa de fuerza
que en sí, por la cual se protege a ciertas personas en su actuar y que normalmente todo daño es indemnizable. Basta identificar su factor y basta identificar su nexo causal, siendo intrascendente la antijudicial. Pero si yo no identifico la antijudicial, puede darse estos casos de exención del artículo 1971, del artículo 1314 al 1331. Y entonces, ¿cómo resolvería si yo no tendría la antijudicial? Entonces, como tal, ese es un elemento interesante e importante. La antijudicial atípica, como refiere muy bien Lizardo Taboada en el capítulo 2 que les he invitado a leer hoy día, refiere, ¿no? Sin embargo, por razones que no llegamos a entender, existe también otro perjuicio, dice, bastante generalizado en nuestro medio, respecto al tema de la antijudicial atípica o genérica, que no solo es un concepto que se impone por la misma lógica, sino por la misma necesidad de reparar e indemnizar. Bueno, ahí hay juristas que dicen que la antijudicialidad atípica vendría a ser una antijudicial ya genérica, que realmente no concuerda con una antijudicial típica propiamente bajo el principio de legalidad. Pero estamos dentro de una responsabilidad civil, no propiamente una responsabilidad penal. Para una responsabilidad penal, sí, en efecto, tiene que ser el acto antijurídico y culpable, y tiene que estar establecido bajo una imputación necesaria y una tipificación. ¿Eso requerimos nosotros en el derecho civil? No. ¿Por qué? Porque nuestro concepto contiene una antijudicial inclusive atípica. Basta la conducta dañosa. Entonces, este es un tema prevalente dentro de nuestro ejercicio, ¿no? Y la responsabilidad contractual sí es manejable porque esta sí contiene esa tipicidad o esa conducta típica que lo hace muy notorio conforme lo hemos visto y como lo hemos relatado hasta el momento. ¿Qué más podríamos observar? De la responsabilidad extracontractual, también hace una referencia de que hay varios artículos, ¿no?, que generan esta problemática. La responsabilidad extracontractual nace, dice, de una conducta que simplemente causa daño, razón por la cual se hace imperioso establecer qué conductas pueden dar lugar o no a dicha responsabilidad. O sea, existe dentro del derecho de daños obligatoriamente la direccionalidad imperiosa de establecer qué conductas podrían generar. Entonces, para esto hay que tener presente el artículo 5, el título preliminar del Código Civil. Respecto a la nulidad virtual en expresa concordancia con el inciso 8 del artículo 219, por cuanto esté previsto o dispone expresamente que es nulo el acto jurídico contrario a las leyes que interesan el orden público y las buenas costumbres. Entonces, ese es el eje también. El artículo 5, el título preliminar, para aspectos de la responsabilidad extracontractual. Por eso que cuando usted menciona una nulidad de un acto jurídico a partir de la vulneración de un deber genérico de no causar daño a otro, usted tiene que hacer mención propiamente del artículo 5 del título preliminar. Y entonces hay muchos casos en donde el magistrado le va a decir, explique con mayor claridad y precise cuál es la antijuricidad. Y ahí tiene que, no le vas a decir, bueno, la antijuricidad no es gravitante. No, sí, sí es importante. Y en un más, porque se está hablando de una responsabilidad extracontractual. ¿Y a dónde me tengo que referir si es extracontractual? En principio, al artículo 5 del título preliminar del Código Civil, que eso es importante como norma fundamental y consustancial. Y luego tendré que referirme también igualmente a la obligación legal de indemnizar esta conducta, ¿no?, a partir del hecho dañoso que se pueda identificar en ella. Desde el ámbito del artículo 5, la antijudicial también puede ser, tiene como referencia a este artículo su resultado. En conclusión, dice incluso Lizardo Taboada, desde nuestro punto de vista, la antijudicial es una noción fundamental de la cual no se puede prescindir en el sistema jurídico de la responsabilidad. Menos aún, podría reemplazarse por una noción genérica de daño injusto. O sea, tampoco es propiamente ese término, sino es esencialmente el hecho de esa noción de establecer una conducta debida dentro del ejercicio de la responsabilidad civil. Contrario sensu, generará automáticamente una responsabilidad civil, que es transversal, como dijimos en la antijudicial, frente al hecho central. ¿Cuál es el hecho central? El daño. El factor de atribución como un elemento importante y su nexo causal. Pero la antijudicial es transversal, porque si no hay antijudicial, vamos a tener los supuestos del 1314
1314 a 1330, vamos a tener en el ámbito típico, y vamos a tener los supuestos del 1971 en el ámbito atípico extracontractual. ¿De acuerdo? Entonces, eso resulta interesante. Quizás al inicio podría verse un tanto gaseoso, un tanto complicado evaluarlo, pero definitivamente queda demostrado pues, que la antijudicial en el sentido de daño injustamente causado o sufrido es una noción esencial de la cual no se puede prescindir para poder entender a cabalidad la lógica y el funcionamiento de cualquier sistema de responsabilidad civil extracontractual. Reitero, queda demostrado, como lo dice muy bien Lizardo Taboada, que la antijuricidad en el sentido de daño injustamente causado o sufrido es una noción esencial de la cual no se puede prescindir. Yo estoy de acuerdo con Lizardo Taboada, hay juristas que no, hay posiciones diferentes, incluso frente a una casación que les vamos a poner enseguida, una casación interesante, también que habla al respecto, que es la casación 3165-2015, ¿no? Esta casación está contenida en el debate, por favor, y ustedes ya saben, pueden abrir en el ámbito de debate, y ahí van a ver esta casación 3165-2015, que trata precisamente de resolver un caso a partir de la antijuricidad. Y es más, la casación, o sea, no casan, ¿no? El asunto, y tiene como sumilla un tema interesante que le doy lectura. La disciplina de la responsabilidad civil, sea esta extracontractual o contractual, tiene como uno de sus principales elementos a la antijuricidad. Entonces, creo que este es un tema muy importante que traemos hoy día como colación en esta clase y que necesitamos aprender. ¿Por qué? Porque ustedes, futuros abogados, van a ser magistrados, van a ser fiscales, van a ser abogados de la defensa, asesores, y por lo tanto tienen que tener clarísimo el tema de los elementos de la responsabilidad civil, y no tienen por qué obviar al tema de la antijuricidad, porque el tema de la antijuricidad viene de un estudio aún del derecho francés, del BGB alemán, viene incluso de los hermanos Mosseus, dentro de la creación propia del Código Napoleónico, del BGB alemán como uno de los grandes principios, Capitan, uno de los grandes precursores, de Cupis, Diez Picasso, que mantienen que la antijuricidad es un elemento transversal, concomitante dentro de la responsabilidad civil, porque si no hubiera antijuricidad, pues no podríamos establecer el hecho dañoso, identificar el porqué de esa conducta impropia que ha generado un daño, la cual debe